Gloria a Dios, pues sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Welcome to the Ministry of Christ to the world. A los que nos ven a través de las redes sociales, Those watching us through social media, les damos la más cordial de las bienvenidas we cordially invite you. por estar con nosotros And thank you for being here with us a través, ¿verdad?, de este medio que son las redes sociales. through social media. Y pues nosotros estamos en el estudio del libro de Éxodos And we're in the study of the book of Exodus. y nos vamos en el capítulo 21, vamos en el capítulo 21. And we're on chapter 21. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la esclavitud, Last time we were talking about slavery. ¿verdad? Que pues la Biblia dice que no somos esclavos de nuestras pasiones, The Bible says we're slaves to our passions, o somos libres, or we're free. somos esclavos de la verdad. We're slaves of truth. Y nosotros estuvimos viendo todo eso. And we were seeing all of this. Entonces vimos las leyes que había sobre la esclavitud, So we saw the laws that they had over slavery. como en aquel tiempo pues se permitía pues, la esclavitud, How in that time slavery was permitted. ¿verdad? Porque pues la mayoría de las veces de las que habla la Biblia, Because the majority of the times in the Bible, el pueblo de Israel se esclavizaba the people of Israel were slaves cuando pues se endeudaba. when they were in debt. Y ya más adelante en los demás libros And in the next books, pues caía en la esclavitud de los reinos. they would fall into slavery of other Por kingdoms. ejemplo, los israelitas For example, the Israelites se esclavizaban entre ellos mismos por deudas. would enslave each other because of debt. Pero ya en cuanto a la nación, But when it came to the nation, pues se esclavizaba por desobedecer a Dios. they were enslaved because they disobeyed Porque God. nosotros vamos a estar viendo hoy Because we're going to be seeing today acerca de las leyes about the laws o de las instrucciones or instructions acerca de lo que es la violencia, about what violence de is, lo que es la justicia. what justice is. Porque nosotros vemos Because we see que, pues, por ejemplo, pues, fíjense cómo, ¿verdad? El Chapo Guzmán lo acaba de declarar culpable. because they declared Chapo guilty. Es un buen ejemplo por lo que vamos a estar hablando hoy. It's a good example of what we're going to be talking about today. Y pues quieren pues, decir, ¿verdad?, que a lo mejor que fue porque pues, fue de pequeño, no tenía que comer And they want to say that it's because when he was little, he was poor, y no había otra cosa que hacer más que vender droga. and there was nothing else for him to do except sell drugs. Y ponen sus argumentos, And they put their arguments, pero hay una ley but there's a law que no puede ser violada, that cannot be violated, que no puede ser sobrepasada, that cannot be surpassed. porque nosotros si nos dejamos llevar porque pues que lo perdonamos, Because if we forgive him, pues va a haber un mundo anárquico, ¿verdad? then it'll be anarchy. Entonces hoy nosotros vamos a estar viendo So today we're going to be seeing lo que son las leyes. what the laws are. En el versículo 21, perdón, en el capítulo 21 In chapter 21, y su versículo 12, verse 12, dice el que iría, ya vimos de los esclavos, ¿verdad? we read about the slaves. Porque antes, si ustedes se fijan, Because if you pay attention, los 10 mandamientos estuvimos diciendo que fue un resumen, ¿verdad?, de todo lo que pues, es la ley, la ley de esto, we talked about the Ten Commandments, la ley sobre los deberes about the law y responsabilidades, and the responsibilities they la have, ley, ¿verdad?, de cómo adorar a Dios, las instrucciones. of how to worship God, the instructions. Y aquí no había tales instrucciones. And here there was no such En instructions. aquel tiempo se regían por el levirato And that time they were being guided y por by otras leyes babilónicas, a set of rules and other ones that are en las Babylonian, cuales pues, nosotros vemos, ¿verdad?, que te decían que ojo por ojo y diente por diente. in which we know that they said eye for an eye, Y hasta cierto punto se parecen, or tooth for tooth, and to a porque certain desde el sense principio it's the same because Dios le dijo, ¿verdad?, que para redimir, God said that in order para to expiar sus pecados, consecrate their sins, las desobediencias, their disobediences, a los mandatos to the commandments de las autoridades, of the authorities, el que matara o asesinara tenía que pues pagar con sangre, the one that killed someone had to pay in blood, y sacrificaban un corderito. and they would sacrifice the lamb,
Y nosotros a veces decimos, bueno, pero ¿por qué tiene que ser sangre? And sometimes we ask why blood. Se ha preguntado, bueno, ¿por qué violencia con violencia? Have you ever asked why violence with violence? Miren, nosotros tenemos que entender Look, we have to understand dos cosas. two things. Que en aquel tiempo no había ley. That in that time there was no law, Y ahora los que pues generan mucha violencia and now the ones that generate a lot of violence, tienen las leyes, they have laws. solamente que no las obedecen. They just don't obey them. Y si no hubiera ley, And if there were no law, viviéramos así, we would be living like that. cuidándonos del más fuerte, Taking care of ourselves from the cuidando a tus strongest. hijos que no llegara alguien que tiene más poder y porque se le da la regalada gana, Taking care of your kids to make sure no one's stronger comes along. agarrar a tu hija o a tu hijo y sabes que me gusta y me lo llevo. No, pero soy más fuerte y qué. Because then they'd be like, oh, like your son or daughter. Eso es vivir sin ley. That's what it's like to live ¿De without acuerdo? Me law. gustaría vivir así. Anyone would like to live in those times? ¿Por qué están las cárceles? Why are there jails? Están llenas de criminales. They're full of He criminals. estado viendo muchos programas de las cárceles. I've been watching a lot of Es programs feo la cosa ahí adentro. about jails, and it's ugly in there. Porque si esos asesinos, Because of those killers, hay algunos que definitivamente dicen que ellos van a hacer su regalada gana. there's some that say they're going to do whatever they want. Y dice, y eso hablando de la policía, dice, no van a hacer que yo haga lo que ellos quieran. And they talk about the police and say they're not going to make me do what I want. What Porque they yo want. soy el que mando. Because I'm the one who's in charge. Imagínense que les gustaría meter a sus hijos ahí. Would you like to put your kids in there? Los que nos ven a través de las redes sociales, ¿les gustaría meter a sus hijos a esas cárceles? Those watching us on social media, would you like to put your kids Ay, in there? hermano, No. claro que a quién una mente sana, ¿quién diría no? Pues que se meta ahí. Anyone who's Es sane, más, ni nosotros quisiéramos estar ahí. we wouldn't even want to be there. Por eso hay reglas. That's why there's laws. Por eso cuando Dios hizo el pueblo, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, When he called the people of Israel, lo primero que le está poniendo son the reglas, first thing he's giving them is rules, estatutos, status, mandamientos, commandments, un límite a limit, para que no lo traspasen so they won't y trespass puedan vivir en paz. and they can live in peace. Pero no hay ley, Because there's no law. es algo horrible. It was something terrible. ¿Por qué Dios hizo el infierno? Dicen que Dios no tiene amor, People say, why did God create hell? Doesn't he not have love? que Dios no puede convertir al diablo. Can't he convert the devil? Dios nos da algo que se llama el libre albedrío. God gives us what is called free will, Y ahí nosotros nos vamos por nuestra propia cuenta and we go by our own account, o lo obedecemos. or we obey him. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que pues dentro y el diablo no va a entender, And the devil won't ¿verdad? understand. No va a entender. Hemos visto cómo el faraón We've seen how Pharaoh, vio en las maravillas, we saw the wonders, los prodigios, the miracles, los milagros the plagues, y entendió. and did he understand? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo judío al último? What was it that the Jewish people said at the end? ¿Saben qué? Miren, hasta les doy para el pasaje. They said, hey, Váyanse con su Dios they said to them, hey, go with y your God déjenos con nuestra religión, and leave us with our religion. que sabemos que es puro cuento, That we know it's fake. pero así nos gusta vivir, That's how we like to live. engañados, Being lied to. haciendo lo que nos dé nuestra regalada gana. Doing whatever we want. Ustedes, aleluyas, váyanse con su Dios. You go with your Así que vamos God. a ver, ¿verdad? That's Hasta dice, ¿verdad? Que les dieron mucho oro, plata, It even said that they gave the Israelites a lot of con gold. tal de que se fueran. A ver, díganme, ¿ustedes qué más querían que hiciera Dios? What else did they want from God? Se les presentó como no como un Dios de fantasía, ¿no? Como un Dios poderoso, He presented himself as a powerful God, como un Dios que derrotó a todos sus dioses. a God that defeated all their gods. Y así hay mucha gente. And there's people like that. Por eso cuando nosotros vemos la Biblia, That's why when we see the Bible, las realidades de la Biblia, the reality of the Bible, entendemos el porqué de muchas cosas. we understand why. Ay, Dios no tiene amor. And people say, oh, God has no love. Sí, entendemos todas esas cosas. And we understand. Por eso Dios, ¿verdad? En su sabiduría So God in his wisdom, nos puso leyes. he gave us laws. Y muchas de esas leyes, pues, en los países que se mantienen, que son potencia, por ejemplo, Estados Unidos, And many times in countries that are strong, like pues se rigen por esta ley. the USA, they Están escritas en sus leyes. it's written in their laws. Que haya corruptos es otra cosa.
I mean, there's corruption. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes, That's why we have to pray for our por el leaders, presidente de México, for the president of por el Mexico, presidente de este país, porque aquí estamos. for the president of this country, because we're here. Tenemos que orar por todo eso, We have to pray for all porque that. el diablo anda sobre los cabezas. Because the devil is going after the heads. Porque si entran leyes que van en contra de la voluntad de Dios, Because if laws appear that go against the will of God, ¿a quién van a perseguir? where are they going to persecute? A los cristianos que no se someten a esas leyes que van en contra de la voluntad de Dios. The Christians that don't submit to those laws. ¿Verdad? Por eso es un mandato que Dios dice, oren por sus líderes, That's why God says pray for your leaders, para que nosotros pues podamos sigamos predicando. so that we can keep preaching. Un tiempo atrás, ¿verdad? Ya dijimos que nos iban a multar si no hablamos a favor del LGBT, algo así, Time ago, de los homosexuales. if you didn't speak for the LGBTQ Y no es de community, you would be que, fine. y no es de que hablemos, que los odiemos, And it's not that we hate them, simplemente que como al ladrón, it's just simply as a thief, como al asesino, like the killer. la Biblia les demuestra su mal, su pecado, The Bible shows them they're wrong, they're no sin. nosotros. We don't. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Porque aunque, miren, hablando de eso, aunque tengan al que quieren, Because even though they have whoever they want, o aunque hagan sus cosas, or they do whatever they want, hombre con hombre, mujer con mujer, man with man or woman with woman, dos cosas, two things. no van a encontrar la verdadera felicidad, mentira. They're not going to find true happiness. Y la segunda, van en contra And second, they go against de algo que está estipulado. something that is written. Hay leyes There's que laws se tienen que obedecer. that need to be Pero obeyed. es que yo siento, Oh, but I feel like es que yo this. quiero, I want this. ¿verdad? Nosotros tenemos que guiarnos. Por eso, ¿cuál fue el pecado de Adán? So what was the sin of Adam? ¿Morder la fruta prohibida? Biting into the forbidden fruit. Esa fue la muestra de lo que había en su corazón No, that's what was shown from his heart y en su mente. and in his mind. En su mente y en su corazón de Adán y Eva había rebeldía In their hearts there was, y no se iban a sujetar and they did not want to submit. a lo que, ¿verdad? Bueno, a los estatutos. They didn't want to submit to decrees. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer al Dios que nos creó Because we have to know the God that created us. y tenemos que entender que lo que Él nos pide And we have to understand that what he asked from us no es porque a Él se le haya ocurrido, no, pues yo les prohíbo esto y les permito esto, que no, isn't because he just wants to. es para nuestro bienestar, It's for our own well-being. para nuestro bienestar, porque fuimos creados Because we were created para tener vida y vida eterna, to have life and eternal life. ¿verdad? Y vida en comunión, vida feliz, vida, pues, vida. And a happy one. Y la única manera que la vamos a obtener es pues, obedeciendo las reglas de Dios, And the only way we're going to have it is to obey the word of God. ¿verdad? Entonces nosotros vemos, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morirá. Perdón, dice, el que hiciere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Anyone who strikes a person with a fatal blow is to be put to death. Bueno, vamos nosotros primeramente a entender por qué Dios pidió esto. We're going to see why God said this. Porque Él nos dice, no, pero pues es que Dios no tiene amor, y pues como que con sangre se paga sangre. Because then say, oh, God has no love, how are you going to pay blood with blood? Miren, el objetivo no es llegar a eso. The objective isn't to get to that. El objetivo de este mandamiento es poner un alto. The objective of this commandment is to put a A mí me limit. cae bien gordo ese sinvergüenza y lo mato Oh, I don't like this person, we're killing porque lo mato y yo hago lo que se me dé mi regalada gana. because I can do whatever I want. Eso es lo que pensaría. That's what they would think, Bueno, lo que piensan ahora. or whatever it is. Pero cuando dice, ¿verdad? La ley, But when the law says, si tú lo matas, if you kill him, lo envenenas, you poison him, lo matas a balazos, you shoot him, lo despedazas, you mutilate him, o cualquier cosa horrible que le hagas para matarlo, or anything you do por to odio, kill him, te obviously, vamos a hacer lo mismo. we're going to do the same. Ay, pero qué injusto. Oh, that's unfair. Yo lo odio, ¿y por qué me van a hacer a mí lo mismo? I hate A ver. him. Why are you going to do the same thing to me? Yo soy mejor que él, I'm better than he is. soy más guapo, más lo que sea. I'm more handsome or whatever. Inconscientemente las personas piensan eso. Unconsciously, people think that. ¿Y por qué entonces tiene que pagarse con sangre? So why do you have to pay with blood? Para que les ponga un alto. So you can put a limit. Porque no, ¿verdad? Porque tenemos que entender
Because we have to que understand como seres humanos that as human beings, hay leyes. there's laws. No podemos, porque si hacemos lo que se nos dé nuestra gana, Because if we do what we want, nos autodestruimos. we self-destruct. Miren los países donde estuvo el ISIS. Look at the countries where ISIS. Yo vi fotos donde esos lugares estaban bien bonitos I have seen pictures where they used to be really beautiful there. y quedaron, les parece como ceniza todo ahí cuando pasan los drones. Horrible. When the drones pass, it's just Horrible ashes. esos lugares. It's horrible now. Y así es como el hombre sin ley And that's how the man without a law, vive. that's how he lives. ¿Por qué creen que, por ejemplo, por qué creen que los Estados Unidos y otros países, pues hay armonía y todo eso? Why do you think there's harmony in the U.S. and other countries? ¿Por qué Estados Unidos es el país de raro? Bueno, todo lo buscan porque hay ley, porque se rigen por las leyes de Dios. Because there's laws and they apply, and the laws of God are applied. Le digo que haya corruptos There is corruption. y que, por ejemplo, en lugares como Nueva York hayan permitido que al bebé lo maten a la hora del nacimiento. And for example, like New York, you can kill your Bueno, newborn pues esa es baby. otra cosa, pero la ley eso lo prohíbe. That's something different, but law Allá forbids. sería meternos en cosas de democracia y de estados y todo eso. That's where democracy gets into Pero it. donde están las leyes de Dios, ahí hay libertad. But where the laws of God are, there's. Por eso el propósito de este mandamiento So the purpose of this commandment es poner un alto. is to put a limit. Miren, ¿quién? Porque ahora les digo, miren, ahora ya matan y ya nada más le dan ahí la mordida y lo dejan libre. Because now you kill someone and they just put you in jail. Pero la ley no es así. But the law shouldn't be like that. Porque donde supieran esta ley Because if they knew this law y la aplicaran, and they applied it, bueno, pues ya se frenaba, ¿no? they would stop. Pues en México ya algunos los están hinchando por rateros, violadores y todo eso. In Mexico, you're lynched if you're a thief or a rapist or whatever. Y créanme que algunos de esos pueblos, esas personas lo piensan 2 veces And believe me, those people will think it o twice 3 veces. or 3 times Y before. bueno, nos arriesgamos y si nos cacha, pues ya la policía ya no la podemos extorsionar y tenemos que, el pueblo nos va a linchar. Oh, if we do this, then we're gonna die. They're gonna ¿Verdad? hurt us. Ese es el propósito de todo esto. That's the purpose of all this. No es de que Dios sea un Dios, no es que Dios sea un Dios cruel. It's not that God is cruel. No, es que Dios conoce el corazón del ser humano It's just He knows the heart of the human being, y Él sabe and He knows que pues la única manera de detenerlos that it's the only way to stop en us. el Antiguo Testamento, In the Old Testament, en el mundo, in the world, los de la iglesia de Cristo the people of God, nos regimos por el amor. we are rendered by love. Por eso dice que si tú odias a tu hermano, That's why it says if you hate your ya brother, eres culpable, you're guilty. ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el Señor me cayó gordo, entonces no perdóname. So we have to do, oh God, Lord, I ¿Verdad? O want sea, to forgive la me. gracia nos exige un poco más. The grace, it wants a little bit more. Vamos a Levíticos 24, Let's go to Leviticus 24, capítulo 24, versículo 17. chapter 24, verse 17. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Anyone who takes the life of a human being is to be put to death. A ver, miren, después de haber visto esto, ¿ustedes creen que este mandato es malo? So after knowing this, do you think this commandment is Sí, hermano, es malo. Yo los perdono a todos y hasta le doy la bendición. Yes, brother, it is. I forgive everyone. I give them the blessing. ¿Verdad? Porque nos dejamos llevar por la emoción. Or we're led by our emotions. Pero ya nada más le tuercen los ojos a tu hijo. But O sea, le hacen el feo para que pues no le tuercen literalmente, sino que lo miran feo. if they give a bad look to your kid, Ya lo quieres matar. you want to kill him. Y dices, yo soy bien compasivo. No puedes ir ni tocar a tu hijo con un pétalo de la rosa a tu hija o a quien sea. And you say, oh, I'm a very compassionate person, but Y yet ya lo odias. But yet, Mira, if someone, no so se te engañe. as such as one hair on your kid, you want to kill him. Ahora imagínense si asesinaran a uno de sus hijos. Now imagine if they killed one of your children. Pero bueno, Oh well. ¿verdad? Bueno, nosotros entendemos que esto es para ponerle un alto. We understand that this is to put a limit. Porque le digo, sin ley, pues cada quien haría lo que se le diera su gana. Because if there was no law, there'd be anarchy. Por eso nosotros entendemos So we understand los mandamientos de Dios. the commandments of God. Estas son leyes sociales. These are social laws. Tratan sobre compensación y restitución por causa de daño. It's basically restitution because of damage. Dios quiere que su pueblo God wants His people aprenda a asumir
to learn to assume, responsabilidad to get responsibility por sus actos, because of their actions. según sea el daño, According to the damage. así será la pena. According to the damage, that's the consequence that they'll get. Y estamos presentando los casos más graves. And those are the most Hermano, big mistakes. tengo la unción de que la tarjeta se te va, ¿cómo dicen eso? Que lo que debes $10,000 y Dios te los va, el banco lo va a borrar. And people are like, oh, but I can make it happen that if you are $10,000 in debt, that God will pay you that. Y ahí están todos pactando, ¿verdad? Para que les borren la cuenta. And everyone's giving money so that can happen. Dios te hace responsable de tus actos. No, God is responsible for your actions. Dios te puede ayudar God can help you a que pagues esa deuda. to pay that debt, Pero mentira que Dios te la va a borrar. but it's a lie that will erase Y it. si te la borra no es Dios. And if He does, it's not God. Porque Dios nos hace responsable de nuestras consecuencias. Because God makes us responsible for our consequences, ¿Verdad? for our Y tantas actions, cosas. and so many things. Estaba ahorita, ¿verdad? Pero ay, Dios mío, es que cada cosa que pasa. Gloria a Dios. Dios nos hace responsable de todo eso. God makes us responsible for that. Si alguno provocare la muerte a otro, If anyone hits someone with a fatal blow, la pena es equivalente a la muerte. the consequence is death. Hoy en día, ¿verdad? Pues no es tan así, tan radical, Nowadays, it's not so radical. sino que pesan el daño, el porqué, el odio, But they weigh the why, the hatred, algo que tiene mucho que ver dependiendo del estado. something that has to En do cuanto a la pena de muerte, when it comes to the death penalty, tiene que ver lo que había en su corazón. is what was in their heart. Por ejemplo, asesinos, For example, killers, ¿cómo se llaman estos? Psicópatas, psychopaths, tienen que, ¿verdad? Estar seguro que fue él el que mató a varios y le dan la pena de muerte. they have to be sure that it's the one and then they give them. Algunos estados solamente con que asesinen a uno, Some, if you only kill one pues le dan la person, pena de muerte. you get the death penalty. ¿Verdad? Dependiendo del estado y dependiendo la circunstancia. The circumstances. Hay otros que asesinaron a la persona por odio, pero estando drogados, There's some that kill someone that they hated, but y they were solamente les just, dan cadena perpetua. and they just give them a life sentence, Y verdad, o hay veces que le dan hasta 2, 3 cadenas perpetuas. or 2 or 3, Y dicen, pues no van a cumplir ni una. and they're not even going to Bueno, el por qué les dan, o a uno les dan 300, 200 años multiplicando los crímenes. Or some they multiply 300 ¿Verdad? years by the crime, 50 años por esto, 100 años por el otro, otros 100 por el otro. or 50 years for this, 100 years for doing that. Y uno dice, pues aunque se cuide, And some say as long as he takes no va a care, vivir 120, 130 años. even if he takes care of himself, he's not ¿Por going qué to les live dan that todas long. esas penas? Why are they giving them all those Todos esos judgments, cargos. all those charges? Porque pueden apelar, por ejemplo, el que tiene 3 penas de muerte, For example, the one that has 3 puede apelar life las 3, sentences can appeal for 3. puede librarse de una, He can be free of 1 puede librarse de 2, or 2 o puede librarse de las 3, or all 3, dependiendo, ¿verdad?, sus abogados y todo eso. depending on his lawyers. No es de que lo acumulen en tiempo, ¿no? Sino que son las violaciones, los cargos, la culpabilidad de ellos lo que se suma. The violation, the charges, the culpability has a lot to do with it. Y aquí pues era muerte And here was death. al que matara. The person who killed got death. Y ahora, ¿cómo? And now how? Por ejemplo, decimos es que vivimos en un país corrupto, en un mundo corrupto. For ¿Cómo vamos a example, hacer? we can say we live in a corrupt world, how what are we going to do? Y allá, pues oye, ¿por qué Dios les daba esa autoridad a ellos? Why did God give them this authority? Ah, no había quien le diera su mordida ahí al juez. There was no one to, fight the judge. ¿Se acuerdan cuando vimos eso de las mordidas? Do you remember when we saw about that? Moisés tenía que escoger jueces Moses had to choose que no se les judges dejaran vender that would not be bribed, y que le saliera ahí la de a $100 that would not be bribed o la de a easily, 200. that you give them No, tenía que $170. ser firmes. No, they had to be firm. Y aparte de Moisés, And apart from pues Moses, estaba Dios presente, God was present. ¿verdad? Dios conoce los valores. Y este juez no anda ahí, And this judge isn't, órale, vaya y quítalo. if this judge is like messing around, Por eso la importancia de que Dios nos guíe that's why it's important for God to guide us a través, ¿verdad?, de su palabra. through His Word. Podríamos preguntar si esto aplica también a las muertes accidentales o a cosas semejantes. We can wonder if this has to do with accidental death. Por ejemplo, ¿verdad? Si alguien mata a alguien por accidente, ¿ustedes qué creen?
For example, if someone kills someone in an accident, what do you think? No, pues no, también eso la Biblia habla. The Bible talks about it too. Dice el 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. However, if it is not done intentionally, but God lets it happen, they are to flee to a place I will designate. Es que Dios me está usando para quitarle la vida. Oh, it's God using me to kill this person. Nosotros tenemos que entender que en ese tiempo cualquier causa que pasara We have to understand that whatever cause that happened, se le atribuían, ¿verdad?, que era voluntad de Dios they would say it was God's will y todo eso. and all that. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a pensar un ratito de este mandato. What do you think about this commandment? Hermano, es que lo mató porque ya Dios quería que se muriera. Oh, that means that he killed him because God wanted him A dead. ver, ¿qué piensan de eso? What do you think about that? Mire, por ejemplo, ¿verdad? O me dio la gripa porque era la voluntad de Dios, Or I got the cold because it was God's will. ¿verdad? O me moché la mano porque pues era la voluntad de Dios. Or I stubbed my finger because it was God's will. O me saqué un ojo por... Or I took my eye out because it was God's No, will. muchas veces No, many times. en el Nuevo Testamento vemos que la Biblia dice que no debemos de tentar a Dios. In the New Testament says we should not tempt God. O ya tengo en los riñones, o el hígado, el estómago, el corazón. Oh, I have problems in my heart, in my stomach, in my liver. Enfermos. I'm sick. Era la voluntad de Dios. It was God's will. No le echemos la culpa a Dios por nuestra irresponsabilidad. No, we shouldn't blame God for our responsibility. No, Dios no quiere que nos seamos así. God doesn't want us to be like that. Por eso Dios nos dejó todo, miren, That's why He left all of de these instrucciones instructions. hasta del cuerpo. Even when it comes to the body, Tenemos cascos en el trabajo para cuidarnos, we have helmets at work to protect us. ¿verdad? Tenemos seguridad donde quiera que andamos, guantes. We have gloves. En las máquinas nos ponen un límite In the machines, they put a limit donde no podemos poner la mano, where you cannot put your hand. porque in si la certain ponemos place, nos puede agarrar ahí. la because mano. if you do, they can get your. ¿Era la voluntad de Dios que me agarrara mi mano? No, Was it no. God's will for my head to be chopped off? Tú No. pasaste ese límite. You went past that. ¿Era la voluntad de Dios que te enfermaras? Was it God's will for you to be sick? No era la voluntad de Dios. It wasn't. Simplemente por nuestra responsabilidad It's just simply because of our acortamos nuestra irresponsibility, vida. we shorten our life. Ahora, si la persona por accidente muere, porque podemos salir allá a la calle Now, if the person accidentally died because we can go y out, cualquier borracho o irresponsable and whatever irresponsible person puede golpearnos, can be driving and hit us, and we die. nos puede, ¿verdad? Nos vamos. And we die. ¿Qué opinan de eso? ¿Es la voluntad de Dios? Was it God's will? Y si el irresponsable al rato se arrepiente, lo vas a ver ahí en el cielo. And if O that a lo person mejor repents, el irresponsable va a estar en el cielo y tú no. and if the person repents, you either go to heaven and you'll be there, or you'll Porque be ¿para qué there. Dios te iba a dar más años? Because why would God give you more years? ¿Para que nos robaras el aire? For you to steal more air? ¿Verdad? O sea, en cuanto a la salvación, So when it comes to salvation, tenemos que estar seguros we have to be sure, y tenemos que estar listos a la de ya, and we have to be ready, porque no sabemos el día ni la hora. because we don't know the day or the Era la voluntad de Dios que yo no fuera. No, it was God's will Tal for vez you to no. go. Maybe it wasn't. Tal vez fue un irresponsable, Maybe it was someone irresponsible. ¿verdad? Pero si nos vamos con Dios, But if we go with God, miren, allá va a estar mucho mejor. it'll be better there. Y le digo, de rato hasta se arrepiente. And later on, Y allá lo miras, oye, yo como que te conozco. Tú fuiste el que me pegaste. and then in heaven, you're Y here. te odio por el jarocho. Oh yeah, you're the one that ran you over. Ah, ya lo sé. Gracias por mandarme antes. Ahí está, mira. Don't get mad, just be like, ¡De maravilla! because I came here earlier. O sea, ¿verdad? En cuanto a este versículo. So according to this verse. Pero también Dios, ¿verdad? Sabe que estamos, miren, algo que Dios puso esto es porque sabe que somos muy débiles. So God put this because He knows that we're very weak. Un venado de aquí, otra vez dijimos que con una patada, A deer with one tooth, sus patas las tiene bien delgaditas. they're very skinny, Y una patada que nos dé, miren, nos corta como navaja. but it'll cut us like knives. Tienen la piel dura. It has hard skin. Los cocodrilos tienen piel dura. The crocodiles have Hasta los strong perros skin. tienen más piel dura que nosotros. Even dogs have strong Nosotros skin. tenemos una piel muy sensible, We have a very sensitive huesos muy skin, sensibles. sensible bones. Aunque levantemos pesas y nos fortalezcamos Even if we lift weights, con calcio en los huesos, even if we put so much calcium in our no bones, vamos a tener los huesos de un animal fuertes. we're not going to have the strong bones of Un león, ¿verdad? Nos desgarra. a lion. O sea, Dios nos enseña la fragilidad con la que estamos. So God shows us how fragile we ¿Verdad? Por are. eso tenemos que cuidarnos. So
So we have to take care of ourselves. ¿Verdad? Y en cuanto al que le dio el machetazo, como ahorita vamos a ver, And like we're going to see later pues a on, lo mejor ya hasta le digo, ya está allá, ay Señor, gracias, me mandó antes de tiempo. if someone kills you and you go to heaven, well, Estoy at contigo, least you're there sooner. Pero el que se queda, But the person who y stays, bueno, y el que se fue antes de tiempo, Señor, es que yo me iba a arrepentir. but the person who goes before Y you, ese me mandó al infierno antes de tiempo. and people can say, oh God, I was going to repent, but this person sent me Si no se arrepintió, menos se va a arrepentir más adelante. If he didn't repent in that moment, he's not going to Pero el que se quedó, But the one who stayed. vamos al libro de Números 35, Let's go to Numbers chapter 35. ¿verdad? Para que nos dé más luz acerca de esto. So it'll give us a little bit more enlightenment on Números this. 35 y su versículo 10. Verse 10. 35, permítanme, números 35, sí 10. Dice, habla de los hijos de Israel y diles, cuando haya pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaré ciudades, ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. So speak to the Israelites and say to them, when you cross the Jordan into Canaan, select some towns to be your cities of refuge to which a person who has killed someone accidentally may flee. El 12, y os será aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. There will be places of refuge to which person who has. De las ciudades pues que daré, tendréis 6 ciudades de refugio, So that anyone accused of murder may not die before the same trial before the assembly. These 6 towns you give will be your cities of refuge. 3 ciudades daré a este lado del Jordán, y 3 ciudades daré en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Give 3 on this side of the Jordan and 3 in Canaan as among them. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. These 6 towns will be a place of refuge for Israelites and for foreigners residing among them, so that anyone who has killed anyone accidentally can flee there. Y aquí dice, ¿verdad? Acaba de decir, con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. If anyone strikes someone a fatal blow with an iron object, that person is a murderer, and the murderer is put Y to si death. con piedra en la mano queda que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Or if anyone is holding a stone and strikes someone a fatal blow with it, that person is a murderer, the murderer is to be put to death. Si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Or if anyone is holding a wooden object and strikes someone with a fatal blow with it, that person is a murderer, the murderer is to be put to death. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. The avenger of blood shall put the murderer to death. When the avenger comes upon the murderer, the avenger shall put the murderer to death. Y si por odio le empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, If anyone with malice aforethought shoves another or throws something at them intentionally so that they may die, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. or if out of enmity one person hits another with their fist so that the other dies, that person is to be put to death, that person is a murderer. The avenger of blood shall put the murderer to death when they meet. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, But if without enmity someone suddenly pushes another, throws something at them unintentionally, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, or without seeing him drops on them a heavy stone enough to kill them and they die, and since that other person was not an enemy and no harm was intended, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a esta ley. the assembly must judge between the accused and the avenger of blood according to these regulations.
La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. The assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send the accused back to the city of refuge to which they fled. The accused must stay there until the death of the high priest was anointed with the holy oil. Con el aceite santo. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, But if the accused ever goes outside the limits of the city of refuge to which they fled, el vengador de la sangre le hallará fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matará al homicida, no se le culpará por ello. but if the accused and the avenger of blood finds them outside the city, the avenger of blood may kill the accused without being guilty of murder. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. The accused must stay in the city of refuge until the death of the high priest. Only after the death of the high priest may they return to their own property. ¿Y por qué Dios no lo dejaba volver? And why did God not let him return? Porque pues hay un pariente, lo podía encontrar y lo podía matar. Because then a relative would find him Esa guilty. era la razón. That was the reason. Por eso vemos nosotros que Dios, ¿verdad?, puso hasta en eso orden. Vamos a Deuteronomio 19. Yes, Deuteronomio 19. to Deuteronomy chapter 19. Deuteronomio 19. Y ahora la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios se va a la raíz. So God goes Deuteronomio, ¿qué dije? 17, 19, del 1 al 13. Ay, Padre, cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones cuya tierra tu Dios te da a ti, y tú la heredas y habitares en su ciudad y en su casa, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas. It says, when the Lord your God has destroyed the nations whose land he has given you, and when you have driven them out and settled in their towns and houses, then set aside for yourself 3 cities in the land the Lord your God has given you to possess. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Determine the distances involved and divide into 3 parts of the land the Lord your God has given you as an inheritance, so a person that kills someone may flee or refuge to one of these cities. Bueno, aquí otra vez nos dice, ¿verdad?, de las ciudades. Here it talks about the Hoy cities. en día, ¿cuáles son las ciudades? Nowadays, what are the Maté a cities? alguien aquí, me voy para mi ciudad. If I kill someone, I'm going to go to the city. No, aquí cuando alguien es culpable o está en juicio, ¿para dónde lo mandan? Now, when someone is guilty or is being charged, A su casa, to their home, lo mandan a la cárcel. they send them to jail. Es ahí donde pues los ponen. That's where they put it. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, mientras se comprueba que si sí o no, ahí es donde los jueces están trabajando y que pues que es culpable, que es inocente. Until he goes on trial, then they decide he's guilty or innocent. Vamos a Josué 20. Let's go to Joshua chapter 20. Josué 20. Por eso miren lo severo. So, how severe? Hermano, ¿y por qué tan así? And you may ask, why like this? ¿Saben cuál es el propósito de esto? You know what the purpose of this is? El propósito de este mandamiento The purpose of this commandment es cuidar a tu prójimo. is to take care of your neighbor. Yo traigo un marro, ¿verdad?, y aquí está a un lado, hasta le dan más recio para ver si le brinca una piedra o algo. You can say, oh, I have a hammer and this. El propósito de este mandato The purpose of this commandment es de cuidar a tu prójimo, is to take care of your neighbor, de amar a tu prójimo como a ti mismo. of loving him or her as yourself. ¿Cuántos a la par de su prójimo, How many aunque le beside caiga bien gordo, you, even if you don't like tiene him, cuidado de no dañarlo? are you careful with not harming him? Le digo, hasta le hacemos adrede, a ver si lo lastimamos. We even do it on purpose sometimes. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo The Bible says we must love our neighbor como a nosotros mismos, as ourselves. ¿verdad?
Ok, vamos a Josué. Gloria a Dios. Dice, habló el Señor a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Then the Lord said to Joshua, tell the Israelites to designate the cities of refuge as I instructed you through Moses. Para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. So that anyone who kills a person accidentally and unintentionally may flee there and find protection from the avenger of blood. Y os servirá el refugio contra el vengador de la sangre. And find protection from the avenger of blood. Miren, les digo verdad que aquí Dios cuida todas esas cosas. So God takes care of everything. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su razón en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. When they flee to one of these cities, they are to stand in the entrance of the city gate and state their case before the elders of that city. Then the elders are to admit the fugitive into their city and provide a place to live among them. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. If the avenger of blood comes in pursuit, the elders must not surrender the fugitive, because the fugitive killed their neighbor unintentionally and without malice afterthought. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. They are to stay in that city until they have stood trial before the assembly, and until the death of the high priest who was serving at that time. Then they may go back to their own home in the town from which they fled. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es en Hebrón, en el monte de Judá. So they set apart Kadesh in Galilee in the hill country of Naphtali, Shechem in the hill country of Ephraim, and Kirith Arba, which is Hebron, in the hill country of Judah. Esas son las del lado, ¿verdad?, de Israel. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. East of the Jordan, on the other side from Jericho, they designated Bezer in the wilderness on the plateau in the tribe of Reuben, Ramoth and Galilee in the tribe of Gad, and Golan and Bashan in the tribe of Manasseh. Hoy en día, ¿verdad?, que Israel está peleando los montes del Golán. Now that Israel is fighting for the mountains of Golan, porque por ahí quieren, entrar los sirios. because that's where the Syrians want to go. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Any of the Israelites or any foreigner residing among them who had killed someone accidentally could flee to these designated cities and not be killed by the avenger of blood prior to standing trial before the assembly. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios tenía cuidado de todos esos detalles. And we see that God was careful in all these Entonces se details. presentaban a juicio y pues veían si era culpable o no, y bueno, se Then they would mandaba para la stand ciudad. trial. Then they would stand trial and determine if he was guilty or not. Donde nos quedamos en el versículo dice así: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. But if anyone schemes and kills someone deliberately, that person is to be taken from my altar and put to death. O sea, con odio, con ventaja. So with hate or advantage. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Anyone who attacks their father or mother is to be put to death. Miren, aquí herir Here, hurt. quiere decir, pues sí, que lo golpee, Here when it says attacks, it means like que le levante la mano they raise their hand a su papá. to their father. Ay, hermano, pobre de mi muchacho. Oh, but poor son. Mira, si te levantó la mano a ti, Look, if he rose his que hand, no te caiga de raro.
Don't find it weird que se la levante a alguien al rato que le ponga un estate quieto para siempre. Don't find it weird if he ends up hurting someone else. Porque nosotros vemos que si no respetan a la autoridad, Because we see if they don't respect the authority. imagínense, si no respetan a sus padres, ¿creen que van a respetar a mí? Because if they're not going to respect their parents, ¿Creen que van a respetar a la policía? They're not going to respect the police. A los que venden en las tiendas, The people that sell in the stores. a los que están en el banco, The ones that are in the bank. no respetan a nadie. They won't respect anyone. Por eso, ¿verdad? Aquí dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, el 15, perdón, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Anyone who attacks their father or mother is to be put to death. ¿Por qué? Porque esa era la razón principal. Why? Because this was the principal reason. Dios considera como criminal a alguien que ataca físicamente o verbalmente a su padre y le asigna la pena máxima. God finds it a person criminal who verbally or physically attacks their father. ¿Qué Dios tan cruel? ¿Quién es más cruel? He's so cruel. Who's more cruel though? ¿Dios que pone las leyes God who puts the laws, o que tú que las traspasas? or you that trespass them? A ver, es que yo no sabía, hermano, que no tenía que pegarle a mi viejo y por eso le di porque se los merecía. Oh, I didn't know that I couldn't hit my dad, and that's why. No me hizo las tortillas a mano que me gustan tanto. Oh, this woman didn't make the tortillas out of Y no me levantó a las 11 de la mañana que And she didn't amado. wake up at 11. Miren, no es que Dios sea Dios cruel, es que cuando veían y obedecían estas leyes, It's not that you're supposed to when they obey these. díganme a quién, por ejemplo, de los muchachos inteligentes les iba, y me cae revuelto el viejo, pero si le pego me va peor. Because then they would think, oh, I don't like my dad, but if I hit him, O sea, era por un refreno, espérate. So it was a break. No, ahora ya, pues como no, la ley, ¿verdad? La ley es bien suave. Now because laws were soft, Pues le dan, miren, con todo al viejo. they hit their father. Y no es que dé risa, pero es que desgraciadamente está ahí, ¿no, señor? And it's not really funny, but it's just that. Porque por eso, miren, la Biblia dice que instruye al niño That's why the Bible says y cuando instruct fuere your grande child. no se va a apartar. So when he grows up, he won't go Si far. ya son jóvenes, If they're hay teenagers, que poner límites por su bien de ellos. then put limits because of their own. ¿Verdad? Aquí todavía, pues la ley está un poquito en orden. So here the law still in O hay order. que hablarle a alguien con que tenga autoridad sobre él. Or we have- Que le den hasta bien, ya viene la vara y mira, que ese no le duele. Con este. For example, if you're gonna spank them, make sure it hurts. Porque eso los va a refrenar. Because that's gonna stop. Eso en su inconsciente In their subconscious, va a provocar un freno. it's gonna put a break Y va a in decir, system. si le pego a la policía, me ve mal. Because then it will buy the police in trouble. O si me robo esa refresco, pues también, ¿no? Me van a llevar. Or if I steal this. ¿Verdad? Luego he visto programas de criminales donde los jovencitos ahí cambian, se llegan como unos leones. I see programs for teenagers. Y a los change. 4 días, miren, ya están ahí como un gatito. They start off Ya no very puedo, angry dicen. as lions, but then 4 days later they're cowering in a corner. Algunos sí se restauran ahí, Some do get restored there, pero otros, pues desgraciadamente no. but unfortunately others Por don't. ejemplo, el muchacho que entró cuando estaban orando los morenitos. For example, the guy that came Él in estuvo ahí 45 minutos, hagan de cuenta como si ahorita entrara. when the brothers were praying. Y hasta aquí dice, amén, gloria a Dios, aleluya. He stood there for 45 minutes. Y ya cuando vamos a orar y cerramos los ojos, pum, pum, empezó a matar a todo el mundo. And then when they closed their eyes to pray, he killed ¿Por them. qué? Porque miren, solo Dios sabe que le había enseñado en su casa. Because only God knows what they taught. Por eso Dios a los jóvenes también les ponía un alto. So he put a stop to the teenagers as well. ¿Verdad? Hoy en día pues ya no, eso ya no se aplica. No vayan, los que nos ven a través del internet, no vayan, si me la haces, me la pagas, es cuincle. So that's not applied anymore, but don't take the person Mejor too denle seriously. ejemplo. No, it's better to give him an example. Sí, es mejor darle un ejemplo de cómo se tiene que comportar. Es más poderoso que a veces que las palabras. Sometimes an example is stronger than words. El verbo que se traduce como hiere es naká, no de naca, de las nacas, no es naká, Attacks in Hebrew is Acá. nakah. que también se puede traducir como golpear, atacar y aún matar. That can be translated to hit or even kill. Por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios pone eso, porque mire, si no le ponen un freno, el muchacho
La Biblia dice que el que honra a su padre, dice, ¿verdad?, que va a tener larga vida. Because the Bible says if you honor your father, you'll get a longer life. Y no es porque le va a caer vida del Espíritu, recibe vida. And it's not that he's No. going to receive life. Porque si honra a su padre y a su madre, si le falta el respeto a su padre y a su madre, va a cortar su vida. Because if he disrespects his mother and father, A su papá la puede golpear, o lo puede golpear o lo que sea, a su mamá. he's going to shorten his life. Y su mamá tal vez no tiene la fuerza de defenderse, o el papá. Because if the father can hit the mother, and maybe she might not have Pero allá afuera se va a encontrar uno que lo va a mandar 3 metros bajo tierra. But out there, he's going to find someone who's going to put him in his place. Por eso va a alargar su vida. That's why it will Porque si make his life. respeta al prójimo, pues claro, ¿verdad? Because he respects Es the algo neighbor, lógico. then he'll get benefits. Pero si anda ahí de cuchillito de palo, de gallito, y a mí yo soy el rey del mundo y todo, por favor. Because if he's just walking around thinking he's the boss, Y muchos jóvenes desgraciadamente mueren horriblemente, horrible, and sometimes, many times they die por horribly ser eso. because they didn't. Dios también asigna la pena de muerte a los secuestradores, a los traficantes de personas. He even puts a sentence for people Asimismo, el que robase una persona y la vendiere, o si fuera hallada en su mano, morirá. Anyone who kidnaps someone is to be put to death, whether the victim has been sold or is still in the kidnapper's possession. Hoy en día encuentran toda la chiquillada en la casa de la persona y será culpable. A ver, vamos a ver si es culpable. Nowadays they find a bunch of kidnapped kids in someone's home and they're still Ahí, ¿verdad? Con la prueba, con las manos en la masa. even though they have the proof. Pero ya digo, pues, la ley tiene que traerle juicio. And law should make justice. ¿Para qué, hermano? Pues, si nada más se la robó. Why? I mean, he just kidnapped her. Bueno, puede que no se la robó. It would be better if he did Bueno, it. pues para que no lo hiciera. But it's because of he won't Les do digo, it. el propósito de esto es para poner un alto y que todo lo que hagamos tiene consecuencias. The purpose of this is to show us that Ese es el everything has propósito. consequence. That's the purpose. Por eso nosotros tenemos que, imagínense, Because imagine, ¿cuántos niños no se pierden al día? how many kids are not stolen each day? Yo en el periódico, bueno, ahí en la Walmart, In Walmart, veo un montón de muchachos, de niños, jóvenes, niñas, jovencitos. you see it on the billboards, a bunch of stolen ¿Qué children, Dios tan babies. ¿Por qué quiere matar a los indefensos secuestradores? And you ask, why does he want to kill the defenseless kidnappers? Que secuestran para comer, hasta sacan filosóficos, que salen filósofos. Because philosophies come out of the big sometimes. Que Dios no tiene amor. ¿Y dónde está la gracia de Dios? Does he not have love versus grace? Y argumentos que miren fuera de contexto. And arguments that are out of context. ¿Verdad? Los niños muriéndose de hambre. Kids dying of Otros hunger. les venden los órganos. Some Hermano, los órganos solo duran 4 o 5 horas. and they only last Eso es verdad. hours. That's true. Pero ellos no solamente venden corazones, sino que venden venas de los corazones. They not only sell Venden organs, they sell veins. venas que van conectadas a los órganos internos. Esos duran años. And veins, they last years. Son como los pobres pequeños, son casi como fábricas de refacción. They make kids into factories. ¿Verdad? Porque pues tengo que esperar una lista gigantesca para que me toque mi trasplante. Mejor me compro uno. And people are like, oh, I gotta wait a list to like get an organ. Y tantas cosas así que lo hacen los secuestradores, ¿verdad? Abusan de las personas, las tienen sin comer, And kidnappers can, they hurt people. asustadas. They have them scared. Pobrecitos secuestradores. Es que de niños no les enseñaron. Oh, poor kidnappers, they didn't teach them when they were younger. ¿Verdad? Por eso hay muchos secuestros That's why there's a lot of kidnappings en nuestros países. in our countries. ¿Verdad? Un pariente cercano de mi cuñado también se la lleva. One of the family members Y a ver, díganle, on my wife's si los family. secuestradores eran inocentes, pobrecitos. I mean, you tell me whether the kidnappers defenseless. No, and Dios innocent. cuando da reglas, no hay. Y es que Dios no tiene amor. So God puts laws. Es con lo que te dicen. ¿Y dónde está el amor de Dios? We shouldn't get soft. Y tantas cosas. Pues Dios los pone para que no lo hagas, no para que lo hagas. Because God puts these laws so that you won't ¿Verdad? do it. Pero bueno, gloria a Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies. But listen, Porque las leyes de Dios, miren, cuando las metemos profundo, miren. because when we go into death, ¿Quién quiere vivir con secuestradores? A ver, se la mano. because how many want to see kidnappers? Con asesinos, matones, With killers, robadores, thieves, golpeadores de padres, de madres, de todo lo que encuentran. people that just hit everyone. No, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos ver y entender, Señor, que
Señor. Todo lo que hay en tu palabra, Señor, es para nuestro bien. Y te damos gracias, Señor, porque todavía hay orden, Señor. Gracias al orden, Padre. Gracias a los estatutos que tú has dejado, Señor, para nosotros como seres humanos, bendito Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que todo lo que tú dejaste estipulado, Señor, es para nuestro bien, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.